Bueno, el tema del conflicto del ADP tiene sus aristas, es decir, tiene su... hay que recordar que el año pasado hubo negociaciones entre el gobierno y la ADP. En el marco de esas negociaciones se acordaron hacer un aumento de sueldo para abril de este año, es decir, a partir de ahora. No se especificó en esos acuerdos ni en esas conversaciones el monto a aumentar. Es decir, se quedó de acuerdo con que, por razones todos conocidas, que los maestros de la educación media e inicial en la República Dominicana que tienen función pública, es decir, que dan clases en la escuela pública, pues merecían un aumento de sueldo. En ese contexto, entonces, el gobierno le propone, a través del Ministerio de Educación, un aumento de un 8%. En principio, la ADP dice que son 20%, con el agravante de que en la medida en que se inició la lucha, pues ellos dijeron en principio, no, ya no es un 20, es un 30%. Nadie discute el merecimiento o no del aumento de sueldo. Nadie lo discute, porque obviamente yo creo que los maestros se merecen eso y más, claro, se merecen eso y más siempre y cuando el propio Ministerio de Educación defina la plataforma de evaluación por desempeño. Es decir, que no solamente se les reconozca como bueno y válido el aumento de sueldo, sino también que eso conlleva o debería conllevar una serie de exigencias en materia de evaluación, porque obviamente la educación pública no puede estar invirtiendo mucho dinero que se lo merecen en mejorar las condiciones de vida de los maestros y eso no se traduzca en superación de las limitaciones tradicionales de la educación dominicana. O sea, tiene que haber no solamente una complacencia frente a exigencias justas, sino también de parte del ministerio tiene que definir plataformas evaluativas que justifiquen el aumento. Entonces, en otros términos, educación tiene que evaluar rendimiento de los maestros para poder justificar el aumento. Pues nadie le va a estar aumentando a una gente cuando la educación va para atrás. Correcto. ¿Verdad que Correcto. no? Eso parece lógico, ¿no? Entonces, resulta y viene a ser que en esas conversaciones, entonces, la ADP después dice que son 30. Muy bien. Entonces, conforme va pasando el tiempo, la ADP modifica la exigencia y dice, bueno, pero me pueden dar un 10% ahora y un 10% el año que viene. Bueno, más o menos estamos negociando ahí, ¿verdad? Porque si se inicia un proceso de negociación, tú propones, yo propongo y llegamos a un entendimiento de acuerdo a la disponibilidad y a las posibilidades que tiene el ministerio. Eso es negociar. Eso es negociar, porque no es que se imponga, es negociar. O sea, vamos, Entonces, en esa dirección ya hay vamos a decir, casi unánime, la sociedad dominicana está pidiendo a la ADP que se siente en la mesa de negociación sin necesidad de que la docencia sea paralizada. Excelente. Esa es una arista. No, eso es para que ustedes vean el ambiente, el escenario donde se desarrolla esa lucha. Brillantemente nos pone sobre la mesa Luis Felipe. Pero a mí me gustaría escuchar también al educador, licenciado Narciso Ramírez. Bueno, lo primero es que los maestros son los servidores públicos mejor pagados de la República Dominicana. Un maestro tiene un sueldo básico de 51,000 pesos, que no creo que lo tengan todos los médicos que trabajan en el área pública.
comenzando por ahí, son los servidores públicos que tienen los salarios más altos. Además de eso, tienen un incentivo por antigüedad en el servicio, por la preparación, si tienen maestrías, etcétera. Y también por la distancia. Es irracional que un maestro que vive en Tamboril dé clase en Cienfuegos. Aparentemente, o sea, uno lo vería así, pero no, es que hay un incentivo porque se le paga adicionalmente por la distancia, porque él tiene que desplazarse de Tamboril a Cienfuegos. Yo siempre he creído que los maestros deben ser de las propias comunidades, pero los maestros no quieren eso, porque los padres de familia están ahí, tienen que rendir cuenta cuando sus hijos no aprenden lo que ellos tienen, las expectativas por lo cual la mandan a la escuela. Si vive en Tamboril, está ajeno a la comunidad. Los maestros deben ser de las comunidades. Hay una parte de la ley 6697, la ley general de educación, que no se cumple. Las comunidades tienen un papel fundamental. Los comerciantes, los conductores, los transportistas, dentro de la misma, que le da la misma ley. La descentralización del sistema. ¿Cómo es que un conserje en Pedernales lo tiene que nombrar en la Máximo Gómez, en la capital, el ministerio? O sea, hay muchas cosas, pero eso a ellos no les preocupa. Al sindicato no le preocupa, solamente la parte reivindicativa de aumento de sueldo y mejoras en ese sentido. Vamos a pedir que otra cosa, ¿por qué escogen ahora al final del año escolar? Y que coincide con un proceso electoral en donde el presidente de la ADP, que actualmente es diputado, es también candidato. O sea, magnífico. Hay muchos elementos ahí. Me leíste la mente. Ahí quería llegar y de inmediato entonces pedimos que se pueda conciliar en favor de quienes más sufren, que son las familias y los estudiantes en definitiva. Pero, como decía Narciso, estamos ya a las puertas de las elecciones. Hoy domingo, queda el otro domingo, que estamos a 12, y el próximo ya es a votar. Me gustaría que pudiéramos enfocar este tema tan importante de las elecciones, porque mucha gente en mi barrio y cuando voy a otros pueblos me dicen, estas son unas elecciones atípicas, muy frías, no sé qué es lo que está pasando. Yo a veces corto en palabras le digo, esto solamente se parece a un juego de pelota, como dicen, one side, es decir, traduciendo de un solo lado. ¿Qué puede decir en ese sentido el equipo que me acompaña aquí, que saben más que yo de elecciones? Bueno, hoy estamos a 5 de mayo, apenas faltan 2 semanas para celebrarse las elecciones. El 19 de mayo deberá haber elecciones de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Obviamente los candidatos, son 9 candidatos que están compitiendo por la presidencia de la República, por partidos políticos y o frente político, es decir, asociaciones de varios partidos. Pero de esos 9, según las evidencias que hay, prácticamente están, vamos a decir, creando la percepción de victoria 2 o 3 partidos políticos. Eso no implica que los otros no estén haciendo campaña. Están haciendo campaña, pero la gente se fija más en los partidos denominados partidos mayoritarios. Entonces, todos están tirados a la calle en medio. El presidente de la República, por ejemplo, candidato del PRM, pues este fin de semana ha visitado, aún falta por llenar la agenda, 8 pueblos distintos. Leonel Fernández anda por la línea, por la zona norte, ¿verdad? Y ha visitado en caravana 7 pueblos. Abel anda por el este. Es decir, que la campaña política electoral se está volviendo un poco más activa. Lo único que esa altivez de la campaña electoral, pues
se agota el viernes 17, porque la gente dice, no, porque le queda tanto tiempo de campaña. No. La campaña electoral se cierra el viernes 17 de mayo. Es decir, que no quedan 15 días, faltan menos. Entonces, ahí vemos. Ya de por sí han comenzado a salir encuestas, que es, si se quiere, una forma de proyectar posibilidades. No, las encuestas no proyectan ganadores, sino proyectan posibilidades, ¿no? En función de una realidad de hace 15 días. Por ejemplo, si no ocurre algún hecho trascendental, es decir, trascendental no quiere decir que no ocurran cosas. Pueden ocurrir cosas, pero esas cosas que ocurran no pueden llamarse el acontecimiento. Acontecimiento es cuando ocurre algo que modifica una tendencia, ¿verdad? Si no ocurre entonces un acontecimiento y las encuestas que han salido publicadas aciertan, evidentemente, que todas esas encuestas dicen que Luis Abinader va a ganar las elecciones con el 60 y tanto %. Además de lo que dicen las encuestas, Narciso, ¿qué tú piensas que pudiera ocurrir en esta denominada por el pueblo atípicas elecciones? Bueno, hemos coincidido algunos en llamarlas las más aburridas, en el sentido de que cualquier encuesta da 60, 62 al candidato puntero, el presidente Luis Abinader, y el que está en segundo lugar no pasa de 20 puntos. O sea, que es una cosa desproporcionada. Estamos hablando de 40 puntos de diferencia. Eso nunca se había visto. Siempre un margen de 8 o un 10% entre el primero y el segundo lugar. Pero en estas, que es lo que le dan el carácter de aburridas, porque aunque hay esas actividades, como que no se ve la actividad de otro tiempo. Si nos situáramos incluso en el 20, para esta época, cómo estaba la agitación, la gente, el movimiento de la gente, pero no hay tal cosa, porque prácticamente en lo presidencial está todo definido. No va a haber, tiene que haber algo, como decía Luis Felipe, un acontecimiento tal que pueda modificar eso, pero es que la distancia es muy grande entre el presidente Abinader, que es el puntero, y el que está en segunda posición. Bueno, ese es un tema palpitante, un tema que despierta pasiones, etcétera, pero tenemos que esperar los días y como dice Luis Felipe, no son 14 días, faltan apenas 12 días y ya veremos cómo se va desarrollando este proceso que pudiera ser aburrida, pudiera ser one-side, pero los más democráticos dicen que es un plebiscito nacional. Vamos al cambio y seguiremos con el desarrollo de nuestro programa.